Cuarto artículo de la primera cuestión de la prima secunde. En este artículo, Santo Tomás se plantea una serie de razones por las que parece que no hay un fin último de la vida humana, sino infinitos fines. La pregunta no es baladí, sobre todo de cara a la actuación ética, ya que ésta intenta llevar al hombre a la cúspide de lo real, ir orientando su vida hacia el bien real, hacia el bien incluso total, por el que suspira implícitamente todo el dinamismo del ser humano. Lo primero que se plantea son una serie de razones por las que parece que no hay un fin último de la vida humana, sino infinitos fines, y para ello da una serie de razones. La primera es que el bien es propagable, pues todo bien produce bienes, pero como el bien se encamina hacia un fin, resulta que habrá tantos fines como bienes, por tanto, infinitos. La segunda es que tanto lo razonado como las cantidades matemáticas pueden aumentarse hasta el infinito, pues dado un número, la razón puede pensar otro mayor y como el deseo de un fin depende de la razón, los fines también serán infinitos. La tercera es que tanto el bien como el fin son objeto de la voluntad y la voluntad puede reflejarse sobre sí misma infinitas veces, ya que puedo querer algo y querer algo y así sucesivamente hasta el infinito. Luego los fines de la voluntad son infinitos, de manera que no hay fin último. Ahora bien, nos recuerda lo que dice el filósofo, que una serie infinita de bienes destruye el bien. Y como el bien tiene razón de fin, no es posible a la razón de fin un proceso al infinito, por lo que se hace necesario admitir un fin último. En definitiva, que es imposible proceder hasta el infinito en los fines, pues todas las cosas dependen una de otra, de manera que si quitamos una, desaparece la otra. Pero si distinguimos el orden de la intención del orden de la ejecución, el principio de la intención es el fin último, y el principio de la ejecución es la primera de las cosas que se ordenan al fin. De forma que tanto por un lado como por el otro es imposible un proceso al infinito. Pues si no hubiera algo primero entre las cosas que se ordenan al fin, nadie comenzaría a obrar, ni se llegaría a resolución alguna, sino que se procedería hasta el infinito. Esto no ocurre en las cosas que se unen entre sí, no por naturaleza, es decir, por la razón, sino accidentalmente. Pues a las causas accidentales son indeterminadas, de manera que ahí sí que puede haber infinitud de fines. Por lo tanto, tenemos que del bien procede algo, pero no procede el bien de otra cosa. Y como el primer bien se difunde según el entendimiento, una cierta medida acompañará al flujo de los bienes a partir del primer bien. De manera que la difusión de estos no es infinita, como nos recuerda el libro de la Sabiduría 11:21. Dios dispuso todas las cosas en número, peso y medida. Por otro lado, y como dice el filósofo, en las demostraciones no hay proceso al infinito, porque en ellas se atiende a cosas relacionadas entre sí esencialmente y no accidentalmente. En cambio, en las cosas que se relacionan entre sí accidentalmente, la razón
puede proceder hasta el infinito. Finalmente, como la multiplicación de actos de la voluntad reflejándose sobre sí misma es accidental al orden de los fines, es indiferente que la voluntad se refleje con respecto a un fin, una o muchas veces. Así pues, llegamos al final. La existencia del fin último es lo que da fundamento a la vida humana y por tanto es lo que da fundamento también a nuestras acciones morales.